Muy bien, pues la semana pasada comenzamos nuestro estudio de Tercera de Juan y vimos y dijimos que esta carta era algo diferente a las dos cartas que se habían escrito anteriormente, ¿verdad? Porque el propósito principal por el que se escribió esta carta, ¿sí? Fue no como en las dos cartas anteriores en las cuales Juan estaba advirtiendo acerca de falsos maestros y anticristos que habían salido y habían ido a las iglesias a presentar falsas doctrinas, habían ido a las iglesias a hablar de cosas que como doctrina, que la iglesia no tenía como doctrina. Y específicamente se refirió a aquellos que predicaban que Jesucristo no había venido en la carne. Y les advirtió a las iglesias que cuando llegara alguien predicando que Jesucristo no había venido en la carne, que lo consideraran un anticristo y que no lo recibieran, que tuvieran discernimiento. Creo que es un mensaje muy a tiempo para nosotros también, porque eso no dejó de suceder cuando la iglesia primitiva se volvió en la iglesia de la Edad Media y luego de la Edad Moderna. Todavía hay falsos cristos, todavía hay anticristos que siguen predicando doctrinas falsas y nosotros como cristianos verdaderos tenemos que tener bien entendidas las escrituras, tenemos que saber cómo dividirlas correctamente para que cuando vengan algunas de estas doctrinas falsas y maestros falsos, podamos identificarlos y podamos nosotros rechazarlos a ellos y rechazar sus enseñanzas, ¿verdad? Esta carta de Tercera de Juan está escrita precisamente para hacer lo contrario. Está escrita a la iglesia para decirle que, así como han salido muchos falsos maestros, han salido también maestros verdaderos, han salido también predicadores del Evangelio que traen el mensaje correcto. Y lo que les está encargando Juan aquí a estas iglesias es que cuando vengan uno de esos hermanos que están predicando la verdad, que están predicando sana doctrina, los reciban. Y que no solamente los reciban, sino que les muestren hospitalidad. Y no solamente que les muestren hospitalidad, sino que les ayuden a seguir adelante en su camino. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Hasta ahí llegamos la semana pasada, en donde Juan está elogiando la hospitalidad de este amigo suyo, consiervo suyo, que se llamaba Gallo. ¿Sí? Se llamaba Gallo. Y de hecho Juan había recibido testimonio de aquellos que habían salido de la iglesia verdadera, de la iglesia, habían sido enviados por la iglesia de Juan y por otros apóstoles. Ellos habían dado testimonio de la hospitalidad de Gallo. Noten en el versículo 5 de Tercera de Juan, en donde Juan le escribe: amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje como lo merece un siervo de Dios. ¿Sí? En este tiempo, y creo que en nuestros tiempos todavía sucede, muy pocos predicadores hubieran tenido los medios para ir a predicar y poder quedarse, digamos, en aquel tiempo en un mesón, en nuestros tiempos diríamos en un hotel. Y hubiera tenido un gran significado para el esparcimiento de la fe, el esparcimiento del Evangelio, que estos predicadores fueran recibidos por la iglesia, en nuestros tiempos sean recibidos por la iglesia, mientras viajaban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. ¿Sí? Estaba escuchando un sermón el otro día, un estudio el otro día de un hermano que se apellida Alducin, o Anducin, no me acuerdo cómo se apellidaba, pero estaba hablando precisamente de esto. Estaba hablando acerca de los lugares a donde él había ido, a donde lo habían invitado a predicar. Y puedo dar testimonio de lo que él está diciendo como verdad, porque a mí también me ha sucedido. Estaba diciendo él que lo invitaron una vez a predicar en una iglesia en Guatemala. Y la pregunta que le hicieron fue: hermano Alducín, ¿cuánto cobra usted o cuántos son sus honorarios por venir a predicar? Y él se mostró asombrado que una iglesia le preguntara a un predicador cuánto eran sus honorarios. Porque Jesucristo muy claramente nos dijo que si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y le preguntaron a él cuánto cobra, cuántos son sus honorarios. Y él les dice: ¿saben qué? Yo no cobro honorarios. Yo no estoy vendiendo el Evangelio. No estoy tratando de sacarle provecho para mí al Evangelio. Me es impuesta, como Pablo dice, gran necesidad de predicar el Evangelio. Y ay de mí si no lo hago. ¿Saben qué? Les digo que esto es verdad porque a mí también me han contactado iglesias de otros países, de otras ciudades.
Y la pregunta es, ¿cuántos son sus honorarios? Y ¿saben qué? Yo nunca cobro honorarios. Y si me quieren invitar, yo voy a donde quiera que quieran que vaya a predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo voy. Si ellos me quieren hospedar ahí en la iglesia, ponen un catre ahí para que yo duerma ahí duermo. No necesito un hotel de 5 estrellas, no necesito que me paguen grandes cantidades. ¿Saben qué? El hecho de que gente que no conoce el Evangelio pudiera venir a los pies de Cristo por medio de nuestra predicación es más que suficiente paga por lo que se está haciendo. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y entonces, así como en aquel tiempo, en nuestros tiempos también, los predicadores, los que salen a predicar la palabra, los que salen a predicar la verdad y salen llevados por el Espíritu Santo, no salen, ¿sí?, buscando que se les pague por hacerlo. Van por amor a las almas. Si la iglesia a la que visitan tiene la habilidad para darles una ofrenda, no la van a rechazar, porque también esas ofrendas de la iglesia son coronas para ellos, ¿sí? Y son bendiciones que Dios da a ellos, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Entonces Juan y la iglesia estaba mostrando esta clase de hospitalidad, ¿sí?, para con aquellos predicadores que venían predicando la verdad. Vimos el significado de hospitalidad la semana pasada. La hospitalidad es la virtud que se ejercita con peregrinos. ¿Qué son peregrinos? Personas que van viajando de lugar en lugar, no están estables, no son del lugar a donde están viajando, van viajando de lugar en lugar. Menesterosos, que quiere decir necesitados, y desvalidos, que quiere decir que no traen para sí mismos o nadie viene ayudándoles, sino que llegan con la esperanza de que a donde van, ahí la gente se encargue de ellos, ¿sí? Dice, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Y de eso es lo que Juan estaba haciendo alarde, o por eso estaba elogiando a Gayo, porque él usaba sus tesoros, usaba los tesoros de la iglesia, usaba los recursos de la iglesia, para ayudar a estos predicadores que iban de ciudad en ciudad predicando la verdad. Gayo era lo que se pudiera llamar en las escrituras un obispo, ¿sí?, o un administrador, ¿sí?, un pastor, como lo era también el anciano Juan. Y las escrituras están muy claras, hablan muy claro acerca de lo que un obispo debe ser o de cómo un obispo debe comportarse, de las cualificaciones que debemos buscar en los obispos o en los pastores o en los administradores de Dios. Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 1, versículos 7 al 9, porque es necesario que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino, el versículo 8 dice, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí bien? Entonces el obispo debe ser hospitalario. Sí, el obispo no debe de andar buscando ganancias deshonestas, mucho menos vendiendo el evangelio. Como decía el hermano Alducín, esas personas que van, ¿sí?, pero siempre y cuando les paguen cierta cantidad o los hospeden en cierta clase de hotel o les tengan cierta clase de comida o cierta marca de agua o etcétera, etcétera. El hermano Alducín los llamaba mercenarios del evangelio. Y ¿saben qué? Creo que estoy de acuerdo con él. Sí, de nuevo, el Señor Jesucristo dijo, de gracia recibiste, de gracia da. ¿Sí? Donde te reciban, les dijo a sus discípulos cuando los envió de dos en dos, donde los reciban, ahí quédense. No se fijen en dónde, si los ponen en un rincón, sobre una cobija en el suelo, no se fijen en lo que les den de comer. Ustedes con gratitud quédense ahí, manténganse ahí, coman ahí, estén con los de la casa. En donde no los reciban, les dijo, ¿saben qué? Sacúdanse el polvo de los pies de ese lugar y sigan su camino, ¿verdad? Pero nunca les dijo que cobraran por ello. Y el obispo o el pastor o el dirigente de la iglesia es un administrador de Dios, ¿sí? Y una de las cosas de las características que debe tener es que va a ser hospitalario.
y no codicioso de ganancias deshonestas. Lo otro es apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No trae, convencer a los que contradicen, no agarrarlos a bibliazos, ¿sí? No tratar de abrirles la cabeza y gritarles la verdad para ver si se les queda grabada en el cerebro, sino convencer a los que pudieran contradecir la enseñanza. Sí, el escritor a los hebreos les dice a los hebreos en Hebreos 13, versículos 1 y 2, que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, ¿saben lo que se me antoja interesante aquí de este versículo? Es que la palabra ángeles se traduce se puede traducir como mensajeros, ¿sí? Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando habla al ángel de la iglesia sutana, al ángel de la iglesia merengana, se dice que lo que se estaba haciendo era que se estaba hablando al pastor de esas iglesias, que se le estaba advirtiendo al pastor de esas iglesias. Entonces, la hospitalidad es aquellos pastores que salen de sus hogares, salen de sus ciudades, de sus países y van a lugares lejanos a predicar el evangelio, ¿sí? La iglesia es la que debe proveer para ellos. La iglesia de donde salen debe proveer para que vayan y la iglesia a donde llegan debe proveer para que sigan su camino, para que sigan enseñando, para que sigan propagando el mensaje del evangelio. Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 8 al 10, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje. ¿Escucharon eso? Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador, un buen obispo, por así decirlo, de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Sí? El Señor nos ha dado a todos dones y nos ha administrado su gracia para que la demos a los demás en sus diferentes manifestaciones. Hoy puede ser hospedando a un misionero que vino a nuestra ciudad, que no tiene dónde quedarse junto con su familia. Tenemos una recámara vacía y en lugar de que la iglesia pague un hotel, nosotros podemos brindarle nuestra hospitalidad en casa. No tenemos que tener una cama especial o comida especial o nada especial. Simplemente brindamos nuestra hospitalidad y brindamos lo que tenemos y lo brindamos con gozo. ¿Sí? Bríndense mutuo hospedaje, de nuevo, en Primera de Pedro 4, versículo 9. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. ¿Okay? En otras palabras, no lo hagan sintiéndose obligados, pero háganlo con gozo. Háganlo sabiendo que están ayudando a alguien que está llevando a cabo la gran comisión. Quizás nosotros no fuimos llamados a eso, pero aquellos que van predicando fueron llamados a eso y necesitan la ayuda y el apoyo de aquellos que se llaman el cuerpo de Cristo. Los que habían sido objeto entonces de la hospitalidad que Gallo les había mostrado, daban testimonio acerca de su amor y de sus buenas obras. ¿Sí? Los que habían sido objeto de la hospitalidad que Gallo les había mostrado, daban testimonio acerca de su amor y de sus buenas obras. Sí, y eso es algo que todos debemos buscar. Por eso hacemos buenas obras. Por eso amamos a los demás y por eso les demostramos amor. No para que se diga de nosotros, ay, qué amoroso es, o ay, cuántas buenas obras hace, o ay, cómo trabaja, o ay, siempre está ahí haciendo y deshaciendo. No para eso, sino para que por nuestras buenas obras, ¿sí? Por las cosas buenas que nosotros hacemos, ¿sí? Por esas buenas obras, que el Señor Jesucristo sea exaltado. Señor Jesucristo se le dé las gracias, la honra y la gloria. Sí, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, los versículos 14 al 16, les dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Versículo 16 de Mateo 5 dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Por eso hacemos buenas obras, mis hermanos y hermanas. No para pararnos el cuello, mi papá decía, no, lo está haciendo para pararse el cuello nada más. No, no lo hacemos para pararnos el cuello, para decir, miren cómo trabajo yo. Miren, yo siempre soy el que fielmente estoy ahí. Miren, yo soy el único que se da la tarea de ayudar en esto, de hacer aquello. Miren, miren cuánto doy yo. Miren con cuánto... No, eso no es el... Nuestra mano derecha no debe saber lo que está haciendo nuestra izquierda y viceversa. Sí, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con humildad. ¿Para qué? Para que por nuestras buenas obras, nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí?, sea glorificado y Él sea exaltado. Porque nosotros sabemos que muchas de las cosas que hacemos, ahora que las hacemos con gozo, ahora que las hacemos por amor, ahora que las hacemos con la motivación correcta en nuestro corazón, no es porque eso haya nacido de nosotros, eso lo trajo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo al nosotros ser nacidos de nuevo. Entonces toda la gloria debe ser dada a Él. Toda la gloria tiene que ser dada a Él, porque Él es el motivo por el cual ahora nosotros hacemos lo que hacemos. No para que, de nuevo, no para que se nos vea o para que se nos elogie o se nos enaltezca. Él es el que debe ser exaltado por medio de nuestras obras. Y cuando se trata de apoyar financieramente, en este caso a estos pastores que iban de ciudad en ciudad, aquellos que iban con el mensaje del evangelio, viajando de iglesia en iglesia, ¿sí?, haciendo cruzadas. Me imagino yo cruzadas evangelísticas, otros enseñando a la iglesia y afirmándola bien en lo que era la palabra de Dios y la verdad. ¿Sí? Cuando se ayudaba en esta forma, también Dios era glorificado y las acciones de gracias de la gente que recibía esta ayuda eran dadas a Dios. ¿Sí? Claro que se le agradecía a la gente que daba sus finanzas, daba de sus finanzas, daba de su tesoro para ayudarles en sus viajes misioneros y en sus viajes de enseñanza para que fueran a hacer conferencias, etcétera. Claro que les daban las gracias, pero las gracias eran dadas a Dios. ¿Por qué? Porque era Dios el que se movía en el corazón de su pueblo para ser apoyados. Cuando Pablo recoge aquella ofrenda de la cual se nos habla en 2 de Corintios, cuando recoge la ofrenda de la iglesia de Corinto para llevarla a los santos necesitados en Jerusalén, noten lo que les dice a los corintios. En 2 de Corintios capítulo 9, los versículos 12 y 13. Les dice, porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino también abunda ¿en qué? En muchas acciones de gracias a Dios. Pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros apoyamos a nuestros misioneros como iglesia, cuando nosotros apoyamos a nuestros pastores como congregación, cuando nosotros apoyamos a la iglesia para que el mensaje del Evangelio, para que la gran comisión se siga llevando a cabo, ¿sí?, la gente que recibe el mensaje, la gente que es salva por ese mensaje, la gente que es edificada por el mensaje que estamos enviando, ¿sí?, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Les voy a decir una cosa y no quiero que se vayan a creer mucho por lo que les voy a decir, ¿ok? Pero en nuestro canal de YouTube, si alguna vez tienen oportunidad, vayan y vean los comentarios. No dicen, algunos sí, pero no todos los comentarios, en su mayoría, o muchos de ellos, no dicen, gracias pastor por el mensaje, o gracias hermano por el mensaje. Da gracias a ustedes. Les doy gracias de que suben estos mensajes. Les damos gracias de que estos mensajes los podamos encontrar en YouTube. Dios les bendiga. Dios, están hablando de toda la congregación. ¿Por qué? Porque las personas saben que es por medio de las contribuciones del cuerpo de Cristo, de las personas que son parte de nuestra generación, de nuestra congregación, que es posible para nosotros tener el equipo que está delante de un servidor ahorita para poder grabar, tener a los hermanos que están ahorita, uno detrás del aparato de sonido, otro detrás de la computadora
saludándoles y orando por sus peticiones, otros que ya trabajaron para poder poner todo en orden como debe de estar. Son las contribuciones de la iglesia que nos ayudan. Por lo tanto, estas personas dan gracias a toda la congregación en general. Y dan gracias a Dios, porque Él nos ha dado la habilidad para hacer esto. Entonces tenemos que recordar que lo que hacemos por la iglesia, lo que hacemos para ayudar a que el mensaje del Evangelio se propague, lo estamos haciendo por Dios, para Dios, ¿sí? Y cuando lo hacemos, la gente que es beneficiada por lo que hacemos, da la honra y gloria a nuestro Señor. Y eso es lo que queremos. Nosotros queremos menguar, nosotros no queremos ser el foco de atención, aunque estamos al frente y aunque el nombre de nuestra iglesia lo ponemos en el canal de YouTube y en la página de Facebook, y etcétera, etcétera. Nosotros no queremos la gloria. Simplemente queremos que se nos identifique como una iglesia, como una congregación, como un pastor que están dedicados a usar su tiempo, su talento y su tesoro para la propagación del Evangelio, para la propagación de la verdad. Y Juan entonces elogia esta práctica de Gayo y lo anima, noten, a encaminarlos para que continúen su viaje, como lo merece un siervo de Dios, ¿sí? O su siervo a Dios. Implica que no solo los hospedaba, sino que también les proveía de recursos para que siguieran el viaje a la siguiente iglesia. No decían, ok, ya se acabó tu estadía aquí en nuestra iglesia, entonces que te vaya bien, espero que cuando llegues a la próxima iglesia también allá sean tan hospitalarios como nosotros. No, no hacía eso. Sí proveía para sus necesidades en el viaje de su iglesia a la próxima iglesia. Y claro, que me imagino que enviaba cartas a la próxima iglesia juntamente con el pastor o con el misionero enviado para dar fe de que era una persona que estaba ahí con buenas intenciones, no con intenciones de trasquilar a las ovejas, sino con intenciones de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo y ayudarles a crecer en la verdad. Noten lo que dice el versículo 7 de tercera de Juan. Porque por amor al nombre, ellos se pusieron en camino sin aceptar nada de los paganos. Noten, era por el amor que sentían hacia el nombre que es sobre todo nombre, que estos predicadores viajeros salían de sus casas de nuevo, salían de sus ciudades y en muchas ocasiones de sus países para predicar el evangelio de Jesús. Y noten que dice que no aceptaban nada de los paganos. ¿Por qué? Porque tenían temor que al hacerlo se pudiera comprometer el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Y eso los hacía que tuvieran que depender de los cristianos como Gayo para poder seguir llevando el mensaje a todo el mundo, ¿sí? Y de nuevo, este sigue siendo el caso. La iglesia sigue dependiendo de la generosidad del pueblo de Dios, a quien Él, Dios, usa para apoyar la obra del ministerio y seguir llevando el mensaje de salvación a toda criatura, ¿sí? El amor por ese nombre glorioso, el amor por ese nombre glorioso de Jesús, es el que los motivaba. Y a propósito, el amor por ese nombre es lo que nos debe motivar a nosotros a servir. El amor por ese nombre es lo que nos debe motivar a nosotros a usar nuestro talento en servicio. El amor por ese nombre es lo que nos debe motivar a nosotros a usar nuestro tiempo en servicio. El amor por ese nombre es el que nos debe motivar a nosotros a usar nuestro tesoro para propagar el mensaje de salvación en nuestros días también. Si es cualquier otra cosa que nos está motivando a hacerlo, ¿sí? Que se den cuenta todos de lo que hago, que se den cuenta todos de lo que estoy dispuesto a dar, de lo que estoy dispuesto a sacrificar. La motivación entonces no es la correcta. Cuando venimos a la iglesia y servimos, cuando venimos a la iglesia y donamos nuestro tiempo, cuando venimos a la iglesia y donamos nuestro talento, nuestro tesoro, la única motivación que debe haber en nuestro corazón por hacerlo, al grado que lo hagamos, sea mucho o sea poco, eso no tiene nada que ver en el asunto, ¿sí? La única motivación que debe haber en nuestro corazón es nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo, venir a la tierra como uno de nosotros y estando en la condición de uno de nosotros, débil como todos somos,
¿sí? Entregarse a sí mismo como sacrificio para salvarnos a nosotros. Y eso debe de llenar nuestro corazón de amor y de gratitud hacia nuestro Dios y debe motivarnos, debe ser lo que nos mueve. Hacer lo que Gallo estaba haciendo como iglesia, hacer lo que Gallo estaba haciendo como individuos, hacer lo que Gallo estaba haciendo para la honra y gloria de Dios. Noten el versículo 8 de tercera de Juan. Nosotros, pues, aquí Juan ya se incluye dentro de, con el grupo de Gallo y la iglesia que estaba apoyando a estos misioneros. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores con la verdad. Quizás usted no puede ir de ciudad en ciudad a predicar el Evangelio. Quizás el Señor no lo ha llamado a ser un evangelista que salga de su casa, que deje su familia o que se la lleve con usted, que deje su trabajo, se olvide de todo lo que tiene, lo venda y se vaya de ciudad en ciudad como un evangelista o misionero a otro país a predicar el Evangelio. Quizás no pueda hacer eso, quizás eso no es lo que Dios lo ha llamado a usted a hacer. Pero al apoyar a las personas que lo hacen, entonces nosotros nos hacemos colaboradores de la verdad. ¿Se dan cuenta ustedes? Si nosotros apoyamos estas empresas, si nosotros apoyamos a quienes sí están llamados a dejarlo todo, y hay mucha gente, nuestra iglesia apoya a varios misioneros en Perú, en Polonia, ¿sí? En Hungría, en Inglaterra, ¿sí? Hay varias personas que nosotros apoyamos como misioneros y quisiéramos poder apoyar más si el Señor nos da la habilidad para hacerlo, ¿sí? Quisiéramos enviar muchos más misioneros. Necesitamos misioneros de Calvary Chapel San Diego en español en National City, en San Diego, en el lado occidental de Chula Vista, en Spring Valley, en San Isidro. Sí, y aunque hay iglesias en todos esos lugares, hay mucha más gente que iglesias y mucha más gente que podría escuchar la verdad del Evangelio a través de una de nuestras iglesias si llegásemos a ser llamados por Dios a plantar iglesias y a enviar misioneros a esas ciudades. Entonces nosotros debemos, como le dice Juan a Gallo, y de nuevo quiero que noten que él se incluye entre las personas, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores de la verdad, para que seamos colaboradores de la verdad. Y nos llama aquí a ser, al hablar de acoger, no solamente quiere decir de recibir, sino también quiere decir de dar honor a quien honor merece en la obra del Señor. ¿Sí? Debemos dar honor a quien honor merece en la obra del Señor. No porque la gente que está haciendo lo que está haciendo no lo esté haciendo para su honra y su gloria, sino para la honra y gloria de Dios. No quiere decir que los que estamos siendo beneficiados por su trabajo, los que estamos siendo beneficiados por su obra de amor, no debamos honrarlos, no debamos reconocerlos. ¿Sí? Sí, ellos lo están haciendo gratuitamente, sí, ellos lo están haciendo porque ese es su llamado, ellos lo están haciendo porque Dios les ha impuesto necesidad. Pero nosotros que estamos siendo los beneficiarios de su labor de amor, debemos reconocerlos. Y cuando sabemos quién es el que corre el sonido, cuando sabemos quién es el que corre el video, cuando sabemos quién es el que está a la computadora orando por nosotros o saludándonos, cuando sabemos quiénes son los que tocan en el grupo de alabanza, ¿saben qué debemos hacer? Debemos reconocerlos y darles las gracias por la labor de amor que están haciendo. ¿Sí? Entonces debemos de reconocer a esta gente que está trabajando en la obra de Dios. Porque todos los que estamos aquí ahorita estamos trabajando para que el mensaje del Evangelio sea propagado, para que el cuerpo de Cristo sea edificado por medio de la predicación de la palabra. ¿Sí? Y las personas que trabajan en eso son dignas de recibir honor. ¿Sí? Pablo, al hablar de enviar a Epafrodito a Filipo, ¿sí? En la carta a los filipenses, Pablo habla de cómo él iba a enviar a Epafrodito a Filipo. Filipenses capítulo 2, los versículos 28 al 30. Dice, así que
lo he enviado a Epafrodito con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y ya tener menos tristeza porque Epafrodito se había enfermado mucho y pensaban que se iba a morir. Y él era de Filipo. Luego noten cómo les dice en el versículo 29 de Filipenses 2, recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Pablo está diciendo, miren, este hermano casi se moría por venir a entregarme a mí la ofrenda que ustedes enviaron. Así es que cuando vuelva a ustedes, recíbanlo, recíbanlo en el Señor con todo gozo. Y les dice, tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí. Saben que todas las personas que sirven en la iglesia están también ellos sacrificando parte de sí mismos, ¿sí? Y de nuevo lo hacen no para recibir elogios, ¿sí? Lo hacen por amor a Cristo y lo hacen por amor a aquellas personas que van a ser bendecidas por lo que están haciendo y merecen ser honrados por nosotros. Sí, muchos de ellos se les dice algo, oh, a Dios sea toda la gloria, ¿sí? Denle las gracias a Dios. ¿Sí? Oh, estamos de acuerdo. ¿Sí? Mi hermano, no lo estoy elogiando porque crea que usted sea gran cosa, lo estoy elogiando porque está dejando que Dios lo use, recibiendo la dirección del Espíritu Santo para hacer lo que está haciendo. Y por ello le doy las gracias. Y por ello lo aprecio tanto. Y por ello le doy un abrazo, ya después de que se acabe el COVID-19, ¿verdad? Obviamente ahorita no, ¿verdad? Ahorita sí del ejército, Dios me lo bendiga, gracias por todo lo que hace. Pero cuando se acabe esto del COVID-19, un abrazo, un apretón de manos, un beso santo en la mejilla, como Pablo nos dice, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 12 al 13, noten lo que Pablo dice. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz. ¿Serían lo que Pablo está diciendo aquí? Sean considerados con los que trabajan entre ustedes. Sean considerados con los que los instruyen y los dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima. Ámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz. ¿Sí? Entonces debemos dar honor a quien honor merece. Sí, no se trata de elogiarlos, no se trata de hablarles con palabras lisonjeras, como dice en el libro de Salmos, para que se crean mucho. No, se trata de ser agradecidos con ellos. Sí, porque si no hubiera estado alguien ahí para acomodar los asientos el domingo en la mañana, no tendríamos en dónde sentarnos. Si no hubiera habido alguien ahí que estuvo ahí toda la mañana preparando todo para que el grupo de alabanza ensayara y todo lo demás, no tendríamos este grupo de alabanza amplificado y listo para grabar, etcétera, 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 etcétera. Ténganlos en alta estima, ámenlos por causa de su obra. A Timoteo, Pablo le escribe en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien deben considerarse dignos de doble honor. Mayormente los que predican, los que se dedican, perdón, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. ¿Sí? Y no está, noten que está hablando en plural, ¿sí? Porque no solamente el pastor en una iglesia debe de predicar y enseñar. Hay varias personas, hay diferentes personas que Dios les ha dado el don para predicar y enseñar. Y cuando esas personas se ponen al frente para predicar y enseñar, porque están siendo obedientes al llamado de Dios, ellos también, aunque no tengan el título de pastor o de obispo, están funcionando como uno y deben ser honrados como tal. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 7, aquí sí es muy específico, dice, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Imiten su fe. Noten, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. ¿Sí? Los resultados positivos de su conducta, elógienlos.
También hay resultados negativos a menudo, porque los pastores no somos perfectos, porque los pastores la regamos de vez en cuando y porque, pues porque sí, ¿verdad? Pero imiten su fe, ¿sí? Pablo en alguna ocasión dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo, ¿verdad? Y algunos podrían decir, esa es arrogancia de parte de Pablo, pero no es arrogancia. Yo puedo decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Si algo que me ven hacer a mí no tiene ninguna evidencia de que en lo que estoy haciendo estoy siguiendo a Cristo, obviamente no me sigan a mí, ¿verdad? Sigan a Cristo. Pero si lo que están viendo que hago, si están viendo que en lo que hago yo estoy siguiendo a Cristo, entonces imítenme, ¿sí? Imítenme. Imiten la fe de aquellos hermanos que pudieran ser líderes en la iglesia, ¿sí? Que están sirviendo al Señor y que están teniendo resultados positivos en la propagación del mensaje del Evangelio. Cuando nosotros como individuos y como congregación nos damos a la tarea de apoyar de nuevo a quienes trabajan en la obra, nos convertimos en colaboradores de la verdad. Y creo que todos queremos ser colaboradores de la verdad. Creo que todos tenemos ese anhelo de ser colaboradores de la verdad. Ahora, así como estaba Gallo, ¿sí? Mostrando esta hospitalidad, mostrando este servicio y todo lo demás, también estaba otra persona en la congregación que era parte de la iglesia, que al parecer era líder en la iglesia, que estaba haciendo todo lo contrario. Entonces aquí Juan nos está mostrando lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Noten en el versículo 9 de tercera de Juan. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En otras palabras, Juan estaba diciendo aquí, yo le he escrito varias cartas a la iglesia. Y por el contexto de la carta era para hablarles acerca de gente que iba a ir a visitarlos, gente que iba a ir a enseñarles, gente que iba a ir a predicar el Evangelio. Pero este hombre llamado Diótrefes, y noten que dice, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, entre los congregantes de la iglesia, no nos recibe. En otras palabras, recibían la carta, la leían, se reunían, decían, fulano de tal va a venir a predicar, fulano de tal va a venir y va a tener una conferencia, o fulano de tal va a venir y va a tener una cruzada evangelística. Y este hombre Diótrefes decía, no, no lo podemos recibir. ¿Por qué razón? No se nos dice por qué no los quería recibir. Pero note aquí que cuando dice Juan, no nos recibe, quiere decir que hasta Juan mismo no estaba dispuesto a recibir. Que a Juan mismo no estaba dispuesto a acatar lo que Juan les decía que hicieran. Sí, parece ser de nuevo que Diótrefes tenía una posición de autoridad en la iglesia. Y aunque no se nos dice cuál era esa posición, sí podemos ver, sí, que aparentemente deseaba tener todavía más autoridad de la que ya tenía. Y la forma de obtener esa autoridad para él era oponerse a lo que el anciano Juan estaba pidiéndole a Gallo que hiciera. Porque pensaba, si puedo lograr que desobedezcan a Juan, entonces puedo lograr tenerlos en mis manos, puedo lograr tener el control sobre ellos y puedo lograr entonces sí ser el principal de la iglesia. Pero ¿saben qué? Las escrituras están tan en contra de un corazón así, de un corazón altanero, de un corazón que busque la gloria para sí mismo, de un corazón que desee enseñorearse de todo mundo, ¿sí? Y no lidiar con ellos en la misma forma que el Señor Jesucristo lidió con nosotros, ¿verdad? Y las escrituras hablan en contra de tener un corazón así y nos dicen las consecuencias de alguien que tiene un corazón, que va a sufrir alguien que tiene un corazón así. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 25 y el versículo 27, dice, no conviene comer mucha miel, ni tampoco procurar la propia gloria. ¿Escucharon eso? No conviene comer mucha miel, ni tampoco procurar la propia gloria. No conviene entonces que andemos buscando nuestra propia gloria, que andemos buscando que por lo que hacemos la gloria sea dada a nosotros. La gloria es para Dios. ¿Sí? De nuevo en Proverbios capítulo 25, en los versículos 6 y 7 dice, no te alabes en presencia del rey, ni ocupes un lugar entre gente importante. Es mejor que se te invite a subir y no ser humillado en presencia del príncipe.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando acerca de precisamente lo que Diótrefes estaba haciendo. Le gustaba tener el primer lugar entre la congregación. ¿Sí? La congregación se estaba reuniendo para decidir algo que iba a hacer y él iba y metía su cuchara, él iba y se presentaba como el principal, él iba como el principal en la oposición, o si le gustaba, él trataba de usar su influencia para que lo que se estaba proponiendo se hiciera. O sea que tomaba el primer lugar. Y lo que el proverbio aquí está diciendo es que si tomas ese primer lugar porque tú quieres tomarlo, porque tú quieres imponerte, tarde o temprano va a llegar alguien que te va a decir, hey, ¿por qué estás sentado en ese primer lugar? Ese primer lugar no te pertenece a ti. Así es que, vámonos, se le pertenece a otro. Ve y siéntate allá atrás en donde tú debes estar. El Señor Jesucristo habló acerca de eso. En Lucas capítulo 14, los versículos 8 al 11, que el Señor Jesucristo dice esto: cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú, y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. ¿Están fijando lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Cuando te inviten a una boda, no vayas y te sientes al mero enfrente. No te sientes en la mesa que está destinada para los novios, o en la mesa que está destinada a la izquierda o derecha de la mesa de los novios, porque es para la familia de uno y para la familia del otro. ¿Sí? No vayas porque van a comenzar a repartir la comida por los novios y luego van a seguir con la mesa 1 y luego van a seguir con la mesa 2 y yo me ando muriendo de hambre, así es que me voy a sentar acá en la mesa 2 o en la mesa 1 en donde encuentre lugar para ser de los primeros. ¿Sí? El Señor Jesucristo está diciendo, no vayas a hacer eso, porque alguien te va a ver y va a ver que no estás en la lista de gente que debe sentarse en esa mesa y va a venir y te va a decir, hey, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú ni de la familia del novio, ni de la familia de la novia. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Mira, allá en aquella mesa, la mesa número 25, allá hay un lugar y creo que ahí fue donde vi tu nombre. Así es que arráncate para allá. Por eso dice, porque entonces, si eso pasa, con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Versículo 10 de Lucas 14 dice, así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, aunque seas bien amigo del que está teniendo la boda, del que está siendo anfitrión de la fiesta, aunque seas bien amigo aunque seas el pastor, no pienses que porque eres el pastor tienes derecho a sentarte hasta mero enfrente, porque tú fuiste el que oficiaste la ceremonia. ¿Sí? Ve y siéntate hasta mero atrás. Y cuando el anfitrión llegue, quizás te diga, hey, ¿qué estás haciendo ahí atrás? Si tú la miraste nacer y estuviste ahí desde que estaba pequeña y hasta te dice tío Adrián, ¿verdad? O tío Eduardo, ¿verdad? ¿Tú qué estás haciendo? Vente para acá y siéntate mero enfrente. Eres como de la familia. Entonces sí, se puede la persona levantar e ir a sentarse a mero enfrente y no sentir ninguna vergüenza ni nada, sentirse halagado del hecho de que el principal los invitó. Y luego noten lo que dice el versículo 11 de nuevo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Entonces, esto era lo que le iba a pasar a este hombre, Diótrefes, ¿sí? Que estaba queriendo ser el principal de todo, quería tener su cuchara metida en todo, quería que todo se hiciera como él quería, y ni siquiera al anciano Juan le estaba haciendo caso. Versículo 10, noten lo que sigue diciendo Juan. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace. En otras palabras, cuando yo vaya a visitarlos, yo voy a decir todo lo que este hombre hace. Y voy a decirles por qué está mal. Y voy a decirles lo que anda haciendo. Noten la siguiente parte del versículo 10. Pues anda hablando mal de nosotros. ¿Sí? Está diciendo cosas malas de nosotros. No solamente no está sometiéndose, sino que está hablando mal de nosotros. Me imagino yo que andaba diciendo cosas que eran falsas, cosas que no eran verdad, cosas que no iban ni siquiera con el carácter de Juan. Luego también dice, y no contento con esto, no recibe
a los hermanos. En otras palabras, pueden llegar hermanos con cartas nuestras, pueden llegar hermanos con recomendaciones nuestras de que sean recibidos, de que sean hospedados, de que sean ayudados para seguir su viaje y no los recibe, no deja que lleguen. ¿Sí? Me imagino que ni siquiera dejaba que hablara con los hermanos, sino que los echaba fuera antes de que los hermanos se dieran cuenta. Y luego noten el versículo, luego noten la tercera parte del versículo 10. Y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo. Y número 4, los expulsa de la iglesia. Entonces, notan lo que estaba haciendo este hombre. Anda hablando mal de Juan y de los que él envía. ¿Sí? Y luego no recibe a las personas que Juan envía, a las personas que la iglesia envía y que quieren que sean apoyados. Y hay quienes quieren recibirlos, pero se los prohíbe. Y no solamente se los prohíbe, sino que los expulsa de la iglesia. O saben qué, si hacen las cosas que les estoy diciendo que no hagan, saben que voy a hablar con el pastor y voy a hacer que los echen de la iglesia, porque yo tengo vara alta aquí en esta iglesia y yo puedo hablar con el pastor. Y quizás, no estoy seguro, pero quizás era un hombre que daba mucho dinero a la iglesia y creía que porque daba mucho dinero a la iglesia tenía el derecho de exigirle al pastor que se sometiera a lo que él quería hacer. Porque si no hace lo que yo digo, entonces va a perder mi contribución. Mis hermanos, qué corazón tan contrario a lo que la palabra de Dios nos llama a tener. ¿Sí? Qué corazón tan contrario a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos ser. ¿Sí? Y entonces este hombre parecía que tenía autoridad, quizás era un obispo, quizás era un pastor asistente, quizás era un diácono, no sé, pero parecía que tenía alguna autoridad, pero quería imponer esa autoridad encima de todos, incluyendo al apóstol Juan. ¿Sí? Pedro. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 5, los versículos 1 al 4. Noten lo que dice. Yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, y estos ancianos pueden ser obispos, pastores, líderes de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces va a todos ellos. Y pueden ser ancianos de edad también, porque Pedro ya era un anciano para este entonces. Pero noten la recomendación que les hace en el versículo 2 y siguientes. Cuiden de la grey de Dios, que es del pueblo de Dios, el rebaño de Dios, la gente de Dios, que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir. Y no por obligación ni por el mero afán de lucro, o sea, no por ganar dinero de ello. ¿Sí? No es una profesión, es una vocación y es un llamamiento el que Dios ha hecho sobre estas personas, sino una profesión, no con el afán de ganar dinero. Versículo 3 de Primera de Pedro 5 dice, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. En otras palabras, sean ejemplo para ellos. Lo que ustedes quieran que ellos hagan, ustedes háganlo primero. ¿Sí? Lo que ustedes quieran que ellos hagan, ustedes apréndanlo también para que lo puedan enseñar. ¿Sí? Yo trabajé en el campo mucho tiempo allá en Caléxico, en los campos de brócoli, en los campos de espárrago, en los campos de melón, piscando tomate y descardando betabel. ¿Sí? Y ningún mayordomo estaba ahí, simplemente porque era el hijo de alguien que yo haya conocido, o el sobrino de alguien, o el pariente de alguien. Estaban como mayordomos porque ellos mismos habían trabajado en lo que yo estaba trabajando. Y si me decían, lo estás haciendo mal, yo como trabajador tenía el derecho de decirles, ok, si lo estoy haciendo mal, entonces tú enséñame cómo hacerlo. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Ok? No, no traten a la grey de Dios como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Y luego la recompensa del que hace las cosas como Dios manda, así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, que todos sabemos que no es Juan, que no es Jacobo, ¿sí? Que no es Pedro, sabemos que es Jesucristo, cuando Él se manifieste.
Entonces recibirán la corona incorruptible de gloria. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra meta. No ser elogiados por los hombres, ¿sí? Aunque todos necesitamos de vez en cuando una palabra de ánimo, ¿verdad? Todos queremos que se agradezca lo que hacemos, pero puede ser que pase mucho tiempo antes de que esto suceda. Como padres de familia sabemos a veces lo que eso se siente, ¿verdad? Quisiéramos que nuestros hijos fueran quizás un poco más agradecidos, quisiéramos que quizás fueran un poco más obedientes o lo que sea. Pero los que somos padres ahora, pero fuimos hijos y tuvimos la edad que nuestros hijos tienen ahora, ¿recuerdan algo que nuestros padres nos decían a menudo? Pero un día vas a tener hijos tú también y entonces te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y así es como sucede, ¿no es cierto? En muchos aspectos. Hasta que no tuvimos nuestros hijos, nos dimos cuenta de cómo éramos nosotros con nuestros padres. Y ahora yo a veces me pregunto, ay, ¿cómo me aguantó mi jefe? Qué bárbaro. No debió haberme dado con el cinto nada más. Debió haber agarrado un 2x4 y como decía mi mamá, partirme la cabeza y gritarme las cosas a ver si se me grababan. Ah, pero así sucede. Entonces, aquí en la tierra quizás nunca recibamos ningún elogio. Aquí en la tierra quizás nunca recibamos ningún gracias. Aquí en la tierra quizás nunca recibamos ninguna exaltación. Pero eso no importa. Porque cuando se manifieste el príncipe de los pastores, entonces vamos a recibir la corona incorruptible de la gloria. Versículo 11 y siguientes, note lo que dice ahí. Juan amado, de nuevo refiriéndose a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sí, el salmista dice en el Salmo 37, versículo 3, confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Confía en el Señor y haz el bien, lo que sabes que está bien. Creo que todos sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Todos conocemos lo que está bien, lo que está mal. Si lo hacemos, entonces si lo practicamos, si hacemos práctica del bien, entonces vamos a heredar la tierra y la verdad nos guiará. Versículo 12 de tercera de Juan dice, todos dan buen testimonio de Demetrio. ¿Quién es Demetrio? No sabemos, pero de repente aquí lo menciona. Y lo bueno que dice es que todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros damos ese testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas otras cosas que escribirte, le dice en el versículo 13, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, pues espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Y de nuevo, como la semana pasada les dije, saben que este es el anhelo de mi corazón, el anhelo del corazón de todos los pastores de aquí de la iglesia de Calvary Chapel San Diego y Calvary Chapel San Diego en español. Tenemos muchas cosas que decirles y sí, podemos seguírselas diciendo a través de Facebook Live y a través de YouTube y a través de Instagram. Podemos seguirlo haciendo, pero nuestro anhelo es poder hablar con ustedes cara a cara. Estar todos presentes, reunidos una vez más, adorando a nuestro Señor. Luego en el versículo 15 dice, que la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y yo les quiero decir aquí hoy que la paz sea con todos ustedes. Los amigos que están aquí conmigo ahorita los saludan, ¿verdad amigos? Que saludan a toda la congregación que nos está viendo. Están saludando todos ahorita, ¿ok? Saludando todos. Los amigos que están aquí los saludan. Y ustedes también, ahí en donde están, en su casa, saluden a quienes están a su alrededor de parte nuestra. Les amamos, les extrañamos y anticipamos que pronto vamos a poder estar juntos de nuevo. Amén. Vamos a orar.